Bienvenidas y bienvenidos al CSA TV, el canal de noticias de las Américas. Yo me llamo Atahualpa Fidel, excepcionalmente sustituyendo al compañero Pepe Sena, que está acometido de una gripe y semana que viene estará con nosotros. Siguen ahora nuestros titulares. El último informe científico sobre cambio climático responsabiliza a la humanidad del aumento de fenómenos extremos. Sigue en aumento el número de víctimas por el terremoto de la pasada semana en Haití. Menos del 20% de la población en Latinoamérica ha sido vacunada contra COVID. La FAO advierte que 3,9 millones de hondureños están en algún grado de inseguridad alimentaria. La Organización Internacional del Trabajo asegura que los jóvenes son el sector más golpeado por la falta de empleo en Latinoamérica. Aumenta el número de víctimas del terremoto en Haití. La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el pasado 14 de agosto el suroeste de Haití llegó a 1.419 personas. El temblor de magnitud 7,2 también ha causado al menos 6.900 heridos, según el balance oficial anunciado por Protección Civil, organismo ocupado de organizar la respuesta al terremoto. La gran mayoría de las víctimas mortales se han registrado en el departamento del sur, cuya capital es Los Cayos, mientras que el resto corresponden a los departamentos de Grand Anse, Nipez y Noroeste. El primer ministro Ariel Henry dijo en una rueda de prensa que las ayudas y donaciones recibidas se están canalizando hacia las poblaciones más afectadas a través de Protección Civil y bajo la supervisión del Centro de Operación de Urgencia Nacional Común. En la misma rueda de prensa, el director de Protección Civil, Jerry Chandler, valoró que el país está recibiendo apoyo de varios países de la región, como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México y la República Dominicana. El terremoto se registró a las 8:29 de la mañana hora local, a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis do Sud, con hipocentro a 10 kilómetros de profundidad. Informe intergubernamental sobre cambio climático responsabiliza a la humanidad por el calentamiento global. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, por sus siglas en inglés, ha hecho pública la primera parte del informe que constituirá el sexto informe de evaluación del cambio climático, el cual se completará el próximo año. Las conclusiones de los científicos participantes se basan en 4 argumentos principales. La acción humana tiene buena parte de la responsabilidad en el calentamiento global. La mayoría de cambios observados no tienen precedentes en cientos de miles de años. Algunas de estas circunstancias son irreversibles y una constatación de fenómenos atmosféricos mucho más extremos. El estudio constata que nos dirigimos hacia un clima mucho más cambiante, extremo e irregular, que supone un reto para los meteorólogos y un desafío para los servicios de protección civil de los países. Hwee-Sun Lee, la presidenta del panel, cuenta que este complejo informe servirá para influir en las negociaciones y en la toma de decisiones para hacer frente al calentamiento global. En Latinoamérica, menos de 20% de la población ha sido vacunada contra el COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles que menos del 20% de las personas en América Latina y el Caribe han sido completamente inmunizadas contra la COVID-19 y en algunos casos ese porcentaje es menor del 5%. Según la directora del organismo, Carissa Etienne, existe una disparidad inaceptable entre quienes pueden y no acceder a la vacuna. Además, la representante afirmó que se deben encontrar soluciones en bloque para frenar al virus. La OPS reportó también que el continente americano tuvo más de 1,3 millones de casos nuevos de COVID en la última semana y unas 19,000 muertes relacionadas con la pandemia. Canadá, México y Estados Unidos, al igual que Honduras, Belice y El Salvador, son países en los que el contagio va al alza. No obstante, la organización destacó la disminución general de los contagios en la región andina y Brasil, con caídas sustanciales de los positivos en Colombia, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Cientos de migrantes ven discriminación ante la falta de vacunas en la frontera norte de México. La vacunación de los migrantes en la frontera norte de México avanza de manera desigual, en especial en Ciudad Juárez. De acuerdo con Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos de la ciudad, no se ha recibido alguna indicación para que se inicie el proceso de vacunación, pese a que los 17 albergues se encuentran aproximadamente al 90% de su capacidad. A esta denuncia se suma Javier Calvillo, director de la Casa Migrante. No podemos descuidar esta población porque hablamos desde mujeres embarazadas, hablamos desde niños, hablamos desde jóvenes, hablamos desde gente adulta. Entonces, yo creo que de veras, esta gente siempre está en movimiento. Juana López, migrante desplazada desde el sur de México, lamentó que no los hayan tomado en cuenta para el periodo de vacunación. Pues por una parte, pues tristes porque no nos toman en cuenta, pero pues no sé por qué lo hacen, porque toda la gente debe ser vacunada, pero a muchas no las toman en cuenta y no las vacunan. Otro caso es el de Karina Castro. Lamentablemente sí se siente uno discriminado por ser de diferente país. Más que todo nos sentimos, no estamos como que, es un derecho, la vacuna es un derecho para todos y eso nos están quitando. Las demandas de vacunación a la población migrante llegan cuando México vive una potente tercera ola de contagios, propiciada por la variante Delta, y que ha disparado los contagios y fallecidos en el país, hasta los 2,97 millones de casos y los 244.420 decesos. Ante el incremento de contagios en los estados fronterizos de los Estados Unidos, la administración de Joe Biden estudia vacunar contra la COVID-19 a migrantes que cruzan la frontera con México. La medida afectaría solo a los migrantes que quedan temporalmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses y no a los que se deportan de inmediato en virtud del llamado Título 42, que pone la emergencia sanitaria como justificación para esa medida. El paso Darién entre Colombia y Panamá es la ruta más dura para los migrantes. Darién es como una pesadilla que uno estuviera en la pesadilla con los 1001 demonios. Sin embargo, la necesidad de una vida mejor es mayor al riesgo que lleva a cruzar no solo al colombiano Oscar Javier, sino a cientos de personas cada día la selva del Darién que separa Colombia de Panamá. Inicialmente con 2 guías que nos colaboraron en el grupo y nos hicieron una avanzada más o menos de unos un día y una noche y un día, hasta un punto que es un río y ahí ya le dicen a uno que va a comenzar a tomar la famosa montaña de la muerte. Más de 18.000 personas migrantes llegaron a Panamá desde Colombia en el mes de julio, según Médicos Sin Fronteras, la cifra más elevada en lo que va de año, superando los más de 11.000 de junio, y que son cifras muy inusuales para la estación de lluvias, cuando el paso es más peligroso y menos transitado. Así lo cuenta Gracies de Cuba. Está derrumbado por completo. Imagínate que es una loma uniéndose con otra loma. Y lo que lo unía se derrumbó. ¿Y qué quedó? Un filo que es de este ancho así y el peñasco para abajo. Panamá y Colombia acordaron el viernes pasado crear un paso seguro, humanitario y progresivo de los migrantes, preferiblemente por el mar, aunque aún se desconoce cómo será el procedimiento. Raúl López, coordinador de Médicos Sin Fronteras, señala: hay grupos que los asaltan, les quitan todas las pertenencias, llegan acá que no se pueden ni siquiera cambiar de ropa, no tienen calzado, pero encima hay agresiones y violencia sexual. Esos casos se debería intentar por parte de ambos gobiernos, porque no sabemos si se producen a lo largo de la ruta en el lado colombiano o en el lado panameño, pero que las autoridades intentaran en la medida de lo posible hacer una ruta más segura, hacer que la protección del migrante sea una prioridad. Solange de Cuba nos cuenta una de las tantas historias que se ven durante este trayecto del Darién y que a ella la dejó sin poder dormir. Logramos cruzar por otro lado, que era la corriente más bajita, pero era más hondo. Y una vez que cruzamos, que subimos la montaña que bajamos, me dice mi amigo cubano: ah, eso es una niña. Y pasó una niña, cada vez de una niña haitiana por delante de nosotros. Toda la noche soñando con eso.
La pandemia, las mafias y la dejadez del Estado ha puesto la frontera colombo-panameña ante una de las mayores crisis de una zona donde el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas está a la orden del día. La FAO advierte que 3,9 millones de hondureños están en algún grado de inseguridad alimentaria. Unos 3,9 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en Honduras debido a la pandemia de COVID-19 y a los efectos de las tormentas tropicales ETA e IOTA. Así lo señaló el representante de la FAO en el país, Denis Latimer, en entrevista con EFE. Ahora los pronósticos específicamente para Honduras nos están arrojando de que van a ser casi 1 millón de personas adicionales a los que estaban antes de la pandemia en un grado de inseguridad alimentaria. Casi el 34%, imagínense, de la población hondureña en algún grado de inseguridad alimentaria. Latimer señaló la importancia de que Honduras tome ciertas medidas precautorias para garantizar el suministro de alimentos a las personas afectadas, primero por la COVID-19 y luego por las tormentas ETA e IOTA que azotaron Centroamérica en noviembre pasado, y destacó además, sin embargo, que en el país no se dejó de producir alimentos. Alimentos los hay. El problema más que todo ha sido el económico. La mayoría, como usted bien sabe, la mayoría de la población hondureña trabaja en el sector informal y estos han sido los que han perdido sus empleos o sus ingresos y ahora tienen menos acceso a alimentos seguros y sanos y nutritivos. Según la empresa privada de Honduras, 8 de cada 10 hondureños tienen problemas de ingresos, por lo que viven en precariedad, lo que afecta su seguridad alimentaria. El representante de la FAO afirmó que la falta de alimentos en Honduras, donde históricamente ha habido problemas de inseguridad alimentaria, afecta a miles de niños que antes de la pandemia recibían una alimentación escolar en las escuelas que permanecen cerradas desde marzo de 2020 por el coronavirus. Esta situación afecta además, por un lado, la desnutrición en menores y por otro, aumenta el sobrepeso en el país, lo que pone en riesgo la salud de cientos de personas. La OIT asegura que los jóvenes fueron los más impactados por la falta de empleo en Latinoamérica. La población joven fue el sector más golpeado por la crisis de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, y existe el riesgo de que se convierta en una generación sin oportunidades de empleo o educativas, alertó la Organización Internacional del Trabajo. La OIT señaló que la tasa de desocupación en los jóvenes de entre 15 y 24 años alcanzó casi 24% en la región latinoamericana durante el primer trimestre de 2021, el nivel más alto desde 2006. La cifra representa un aumento de más de 3% con respecto a niveles previos a la pandemia. De esta manera, la participación juvenil en el mercado de trabajo alcanzó apenas un nivel de 45.6% en ese periodo, lo que implica que entre 2 y 3 millones de jóvenes estaban sin empleo debido a la inexistencia de oportunidades. Según un estudio reciente del organismo internacional, mientras el empleo juvenil se redujo 8.7% el año pasado a escala mundial, en las personas adultas fue de 3.7%. Esta semana el secretariado de la CSA se reunió con líderes de Ecuador, Chile y Perú. Esta y otras noticias en el siguiente informe. El secretariado de la CSA recibió esta semana a líderes de Ecuador, Chile y Perú y también mantuvo reuniones con el Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas y el Comité de las Mujeres Trabajadoras de las Américas. La economía mexicana recobró 116.543 empleos formales en julio, un avance mensual de 0,6% y un crecimiento anual de 4,1% frente al mismo de 2020, informó este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social. Según un informe reciente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires, en el sector de empresas tecnológicas
se evidencia una brecha de género respecto a la oferta de postulantes. Solo el 35% de las postulaciones son de mujeres, mientras que en el promedio general el 51% de las aplicaciones a empleos son femeninas. La Federación Uruguaya de Magisterio realizó el pasado miércoles un paro de 24 horas en las escuelas de todo el país con movilización. Fue en reclamo de más presupuesto cuando se discuten temas presupuestales en el Parlamento uruguayo. Con profundo pesar, el Secretariado Ejecutivo de la CSA expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del compañero José Pepe Olvera, representante de la UNT de México en el Consejo Ejecutivo de la CSA, miembro del Consejo General de la CSI y activo dirigente sindical en varios espacios internacionales, fallecido en la Ciudad de México el día 17 de agosto, luego de una larga lucha contra el cáncer. Y el Greenpeace protesta contra el desmantelamiento ambiental en Brasil. La ONG Greenpeace realizó este martes una protesta pacífica frente al Congreso Nacional brasileño para denunciar el desmantelamiento de las leyes de protección ambiental en Brasil, donde la deforestación ha crecido en los últimos años durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro. En la protesta, los activistas simularon la entrega del premio Motosierra de Oro 2021 al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, a quien acusaron de dar amparo en el legislativo a las propuestas de Bolsonaro contra el medio ambiente. Según Greenpeace, el presidente de la Cámara Baja ha contribuido al proyecto de destrucción ambiental de Bolsonaro, trabajando para la aprobación de diversas medidas contrarias al medio ambiente, entre ellas un proyecto de ley que flexibiliza la regularización y tenencia de tierras públicas ilegalmente ocupadas. Arthur Lira es un gran aliado del gobierno de Bolsonaro y está comprometido a habilitar la agenda de destrucción ambiental que resultará en más deforestación, más incendios y más violencia contra las poblaciones rurales e indígenas, afirmó Thais Bombarte, portavoz de Greenpeace Brasil. Brasil registró 8.712 kilómetros cuadrados de alertas de deforestación entre agosto de 2020 y julio de 2021, lo que supone una caída del 5,4% frente al mismo periodo del año anterior, pero la segunda mayor tasa anual en los últimos 6 años, según los más recientes datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE. Y en Perú, la etnia Huampis pide amparo a la ONU para garantizar su supervivencia. Los indígenas de la etnia Huampis presentaron ante las Naciones Unidas su solicitud para obtener el aval como territorio de vida y poder esquivar así lo que denominaron como una intención oculta del Estado peruano de expropiar parte de su territorio ancestral para establecer una nueva área de conservación. Así lo explicó Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis. Para evitar este problema de categorización, problema del Estado que quiere imponer sus reglas dentro de su territorio, queremos ir mediante la ONU a registrarlo para que de esa manera se pueda asegurar nuestro territorio, que es 1.360.760 hectáreas. Queremos asegurarlo y que sea como territorio de vida. Las autoridades Huampis realizaron un viaje de 2 días por río, tierra y aire para llegar a la capital peruana y denunciar los presuntos actos subrepticios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP, para categorizar la cordillera Campanicas en la zona reservada Santiago-Comaina, una de las áreas naturales protegidas con mayor biodiversidad del país, ubicada en la provincia amazónica de Condorcanqui. Aunque el SERNANP negó estar actuando de manera clandestina para expropiar esta zona, la nación Huampis insiste en que lograr el reconocimiento de la ONU es el camino para asegurar su territorio y poder administrar sus propios fondos climáticos en reconocimiento a su labor milenaria en defensa de los bosques. Si nosotros le hemos cuidado, ¿para qué queremos que alguien imponga sus reglas de cómo cuidarlos si nosotros lo hemos hecho por más de 7.000 años? Por eso nosotros como Nación Huampis queremos que todos esos apoyos económicos que llega al Estado peruano llegue directamente a Nación Huampis, al gobierno territorial autónomo de la Nación Huampis. Para eso estamos aquí. El SERNANP sí afirmó que desde finales del año pasado viene llevando a cabo 2 estudios en esta área natural
a fin de determinar las condiciones para un futuro proceso de categorización. Pero el organismo público insistió en que este proceso aún no se ha iniciado y que cuando llegue el momento se garantizará la consulta previa y la participación de todos los pueblos originarios, asociaciones indígenas y demás actores involucrados en la gestión de la zona reservada. El territorio One Piece, conformado por 85 comunidades y unas 16.000 personas, abarca más de 1,3 millones de hectáreas en los valles de los ríos Santiago y Morona, entre las regiones selváticas de Amazonas y Loreto. La pauta LGTBIQ revela las contradicciones del liberalismo de derecha. El liberalismo latinoamericano debe salir de su propio closet para saldar la deuda que tiene con la comunidad LGTBIQ. Es lo que piensa un grupo de jóvenes de la región contra quienes allí defienden las libertades políticas y económicas, pero al mismo tiempo se oponen a derechos como el matrimonio homosexual. Sus opiniones han sido recopiladas en el libro Libertad y Prejuicio, donde hay ensayos de 13 autores de 7 países, donde confrontan con testimonios y argumentos legales y éticos a los discursos homófobos. Así lo explica Yesenia Álvarez, coeditora del libro. La esencia del liberalismo es esa, encontrar, a pesar de que es muy disperso, es difícil agruparlo, como otras ideologías, la esencia es la libertad de la persona. Y cuando estamos hablando de las diversidades sexuales, estamos hablando de la libertad de las personas, tan igual como las libertades económicas. Además de Álvarez, en este libro publicado con el apoyo del Instituto Político para la Libertad, hay ensayos de los abogados Andrés Ricaute de Ecuador, José Venegas de Argentina y Andrea Rondón de Venezuela. Y a nosotros nos cuesta creer que dentro del liberalismo haya personas más bien que se presentan como liberales y que encuentran excusas cuando todo lo que se ha construido más bien debería llevar a luchar contra la homofobia y abrazar la bandera liberal, la bandera de los derechos LGBT. El objetivo de los autores también es desmitificar todos los argumentos lanzados contra los derechos de esta comunidad, como que se trata de libertades especiales o que no hay lugar para ellos por no tratarse de una condición marcada por la naturaleza. Un mural del artista Fernando Botero fue trasladado al Museo de Antioquia en Medellín. Un mural del artista colombiano Fernando Botero, pintado en 1960 y que por años estuvo olvidado en un pasaje comercial, fue trasladado al Museo de Antioquia en Medellín para sumarlo a la colección patrimonial que allí reposa. Hace 6 décadas, en un muro del edificio del Banco Central Hipotecario, las manos del pintor y escultor le dieron vida a Escena con Jinete, la pintura al fresco más grande de Botero, que fue testigo de la transformación de ese espacio ubicado en el centro de la ciudad colombiana. En este célebre edificio, que con la liquidación de la entidad bancaria pasó a albergar una caja de compensación familiar y finalmente un centro comercial, empezó hace 2 meses el proceso de rescate del mural que permaneció oculto por un buen tiempo. Un centenar de personas intervino en la delicada operación. Tela, cera y resinas fueron utilizadas para recubrir la obra monumental de 9 metros por 2,55 metros que necesitó ser dividida en 2 partes para facilitar su traslado desde el centro comercial New York Plaza hasta el Museo de Antioquia, donde fue elevada 24 metros por una grúa para ubicarla en su nuevo hogar. En el museo, que está rodeado por 23 voluptuosas esculturas donadas por el artista a su ciudad natal, el histórico fresco se reunirá con otras 188 obras de su creador una vez culmine el proceso de restauración y sea exhibido. Yo soy Atahualpa Fidel desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.